lo que no dejaba dormir a Einstein. Hay un libro que se llama El Enigma Cuántico, Quantum Enigma, que escribieron dos estudiantes de Einstein. Ajá. Yo lo leí supervisando sus doctorados, ¿no? En donde en el principio del libro Einstein llega a su departamento y caminan y platican y le dicen, mira, están esas ecuaciones y ha pasado esto y así, y Einstein se siente y le dice, bueno, ¿y qué significa todo esto? Como que le preocupaba mucho la interpretación de todo esto. Sí, claro. Y ahí es donde pienso que hay algo muy importante, una conversación que debemos de tener, porque una cosa es la física clásica de Newton, ¿no? Y los experimentos son relativamente fáciles de hacer y económicos de replicar en un colegio, ¿no? Y claro, cuando la desarrolló Newton, digamos que estaba presa para unos cuantos académicos, pero súmale los años que han pasado y ahora pues se enseña mucho más y cada vez a niños más jóvenes, ¿no? Porque hay una forma muy fácil de explicarla y una manera relativamente barata de hacerlas en los salones. Sí. Oye, los experimentos que hacemos están relativamente fáciles de hacer. Sí. Con cualquier cosita aquí lo hacemos. Y aquí luego y fáciles de explicar porque lo podemos ver. Y luego brincamos al paradigma cuántico. Y ahí tengo algunas preocupaciones mías, pero tal vez tú como tienes más conocimiento y sabes más cómo abordar estos temas, nos puedes encontrar soluciones. Lo que me preocupa aquí es ¿qué tantos años nos vamos a tardar en lograr diseminar este conocimiento? ¿Sabes? Porque para poder hacer un experimento cuántico no es cualquier salón de clases con... Con dos canicas. Sí. Con dos canicas. Sí, güey. Y una tela. Se requiere un cierto laboratorio. Pues bueno, por lo pronto está así. Entonces, creo que se subió bastante. Y no solo lo económico para replicarlo, sino que lo intelectual para entenderlo. Porque, aquí hemos platicado algunas cosas y tenemos como que nuestras frases típicas. Nosotros que somos el 1% más educado del planeta, güey. O sea, tenemos dificultad en explicar estos términos. O sea, es una mamada, güey. Pero el conocimiento tiene esa propiedad de que de repente, en el siglo XVIII entrabas... Está profundamente vinculado al privilegio. Entrabas a la carrera como con 15, 16 años y lo que se enseñaba era una cosa. Hoy entras a la carrera como con 18 y se enseñan otras. En prepa o antes enseñanas. Mi preocupación es cuándo vamos a empezar a poder enseñar física cuántica y difundir este conocimiento para que sea más masivo y cómo. Y aquí hay varios problemas. El primer problema es que nadie entiende la cuántica. O sea, el primero... Bueno, está la gran frase de Feynman que decía que si has entendido la mecánica cuántica... Parece que... Exacto. Estás mintiendo, sí. Entonces, sí, lo mismo decían de Lacan. Lacan decía, si crees que estás entendido, estás equivocado. Exactamente. Sí. Por eso dije que tenemos unas frases que repetimos a cada rato de que esto significa esto. Pero es que son hitos después, que tienes... Porque ajá. Es abrumador la cantidad de conocimiento que tienes que estar al corriente de... Para poder estar en la punta de lanza o en el bleeding edge de la... Está muy cabrón. Exactamente. Sí. Y me preocupa ese pase de conocimiento como la metáfora típica del fuego, el Olimpo a las personas. Y ahí es donde pienso que se pueden hacer demasiados engaños y abusos y desigualdades difíciles de abordar. Y aquí viene el verdadero problema de la cuántica. Y es que... el coaching cuántico. Bueno, ese es otro problema. El secreto. ¿Estás de acuerdo conmigo que es un gran problema? Un gran problema. Sí, claro, lo del secreto, lo de que si puedes materializar algo en tu mente Por supuesto. Suceder. O sea, que es la vulgarización. ¿No vieron lo del temblor en México? Que no mames, había cabrón. atracción y todo eso. Es que es la máxima vulgarización del premio Nobel. O sea, de hecho, por eso puse el tema sobre la mesa, porque la gente puede malentender y decir, claro, como el observador es el que determina que una partícula tenga que tomar una forma o posición, pues nosotros determinamos la materialidad del mundo. No, güey, así no funciona y la verga. O sea, ¿cómo brincaste a esa conclusión, güey? No, el temblor fue justo después del 4 19 de años. septiembre. Sí. Es el día del temblor famoso del 85, ¿no? Sí. Y del 2017. Y aparte 4 años después del 2017. Y fue además justo después del simulacro. Exacto. Entonces fue simulacro y temblor. Sí. Yo estaba allí en Ciudad de México. Entonces, lo visualizamos. Entonces mucha gente que hace eso que dices tú de juntar patrones, dice patrón, es inductivo, es un ton. pensamiento inductivo, sí. Correlación. Entonces mucha gente decía que hemos hemos creado el terremoto a través de nuestra energía de pensar en él. O sea, Deepak Chopra no es un gran pensador de la física. ¿Se acuerdan del canal? ¿Sabes quién es, verdad? Vsauce. Sí, no, ¿Se acuerdan de un canal de YouTube que se llama Vsauce? Claro. Sí, buenísimo. Sí. Está chingón. Tiene un video sobre coincidencias. No sé si ya lo platicamos, ¿te suena? No. Está buenísimo ese video, luego lo podemos recomendar. Pero él habla sobre coincidencias y dice, hay coincidencias todo el tiempo, a todas horas, todos los días. La mano las ves, güey. Lo raro Sí. sería... No, sí las ves. O sea, algunas también. Lo raro sería... ¿No, el taxi? Lo raro sería
Fue una gran coincidencia. Sí. El milagro es que no te ocurre un milagro, sí. Ajá, claro. exactamente. Sí. Que no te pasa una coincidencia un día es de que, ¿sabes? Pero vaya, digo, tiene que ver también con qué buscamos y así. Pero volviendo Sí, a lo lo que de la iba. física cuántica. Sí. Hay un problema con la física y es que, has puesto el ejemplo perfecto, de Newton hasta la cuántica, en realidad es como todo un espectro de ideas, ¿no? Sí. El problema es que el cerebro humano es afín y ayuda, colabora con todas las ideas hasta que nos acercamos a un punto en que el cerebro se vuelve nuestro enemigo. Sí. Entonces hay una gran parte de la física Por las en la intuiciones, que la las- intuición, lo aprendido, Sesgo los cognitivo. prejuicios, tu experiencia diaria, colabora con el conocimiento. Entonces, ¿por qué el agua hierve tal? Estamos acostumbrados a la ley de palanca. Son cosas que hemos aprendido primero de forma natural y luego surge el concepto. Entonces, todo el bagaje que tienes de vida y todo lo que llevas detrás te ayuda a entenderlo. La cuántica se da la vuelta. Es al revés. Y el cerebro se convierte en un enemigo, porque te lastra y te saca. Y el verdadero problema es que, y aquí ya entro en más terreno ustedes que mío, es que realmente generamos teorías e ideas a partir de nuestra experiencia. ¿Sabes? Primero Sí. la experiencia y luego la teoría. Claro. Y un físico dice, esto se parece a una ola, esto se parece a una pelota. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo de pelotas y de olas. ¿Qué ocurre? Que los electrones no tienen por qué ser ni pelotas ni olas. Entonces nosotros intentamos encajar una experiencia externa dentro de nuestras cajitas de conocimiento. Sí. Y seguramente no entren en nuestras cajitas. Sí, nosotros tenemos objetos ontológicos para explicar el mundo, eso es lo raro. O sea que es interesante porque, o sea, aquí para mí es donde choca mucho la teoría, el postestructuralismo del lenguaje. O sea, pensar el lenguaje como esta malla intersubjetiva contingente que se desarrolla como una telaraña con el tiempo. Pero los conceptos están interrelacionados unos con otros. O sea, la definición de las palabras no es estática. La definición de las palabras cambia con el tiempo, es maleable. O sea, es un caparazón que tiene una cadena significante, que está construida socialmente, que tiene una historia. O sea, no son cosas fijas, no son cosas estáticas. Pero lo raro es que la gente tiende a pensar eso sobre contextos más abstractos y metafísicos, como la bondad. Ah, claro, la bondad, pues podremos discordar sobre bondad. Pero cuando decimos pelota, pensamos que estamos hablando todos de lo mismo, pero no es cierto. Sí. O sea, fundamentalmente no es cierto. O sea, nos estamos refiriendo a algo en el mundo, pero no necesariamente eso a lo cual nos estamos refiriendo en el mundo cumple con las mismas características. De hecho, lo que argumenta Nietzsche, que me encanta, que es decir, para que exista tal cosa como la idea de una hoja de árbol, lo que tenemos que hacer es agarrar todas las hojas de árbol con sus peculiaridades y sus individualidades, quitar todo aquello que las hace únicas y abstraerlas al punto donde todas sean lo mismo. ¿Sabes? Como el mínimo común denominador que cumpla con la mínima característica necesaria para entablar una conversación y hablar de una hoja de árbol. Pero es lo raro. Todos los conceptos del lenguaje son así, güey. Todos los conceptos del lenguaje están llenos de diferencias, pequeños atritos contextuales, experienciales, fenomenológicos, individuales, subjetivos, que hacen que el lenguaje nos presente todo ese tipo de conversaciones. Entonces, concuerdo contigo que lo complicado ahora es, a diferencia de, ya teníamos una experiencia del mundo y cada vez más fuimos usando esa experiencia del mundo para validar aquella teoría que la justificaba, y ahora que la teoría está más avanzada que nuestra propia experiencia del mundo o nos lleva a lugares donde no es intuitivo para la experiencia del mundo, pues al contrario, el cerebro te mete el pie, porque tienes que dejar todo aquello que habías pensado, que ya entendías sobre la realidad, para darte otra noción sobre la realidad que ya ni siquiera concuerda con tu experiencia del fenómeno día a día, tradicional, normalidad. Es lo que quería decir, pero... Sí. Pero básicamente ese es el problema, Aquí, con la cuántica. Aquí puede ayudar a, parte de lo que trabajó Kant en el siglo XVIII, su estructura que se fue, pues de alguna forma contra Descartes, pero también contra Hume, que uno estaba muy al lado de lo mental, lo racional, lo idealista, y luego lo experiencial, lo empírico, ¿verdad? Que era Hume. Kant argumenta, y también se fue contra Tomás de Aquino, que pensaba que sentimos y vivimos el mundo como lo que es. Sí. Más bien Kant argumenta que en realidad construimos el mundo. O sea, lo que estamos haciendo no es que estamos sintiendo un mundo, estamos construyendo un mundo. Sí, no vives el mundo como es, vives el mundo como eres. Ajá, entonces haz de cuenta que él dice que la vida comienza con los sentidos, es decir, empezamos, lo único que tenemos son los sentidos al nacer y al avanzar. Con esto construimos un entendimiento del mundo y luego pueden haber buenos entendimientos, malos entendimientos. ¿Cómo evalúas eso? Con la razón. Y Kant dice, pues no hay nada más arriba que la razón. Así es como lo planteaba él. Pero entonces, así es como se podría entender la física cuántica. Lograr superar a través de la razón, superar nuestras construcciones en vivencia. Claro que es un trabajo titánico. Pero se te hace que la razón da cuenta de explicar la realidad.
pues por eso pueden explicar cosas como la física cuántica. O sea, usan lógica. O sea, no hay de otra. Sí, pero hay limitaciones, ¿no? O sea, Por supuesto. Pero se van por encima. ¿Estás de acuerdo que hay cosas que no caben en la razón? eso es la sensación que me da a mí. Sí. Pero obviamente, pues, a lo mejor sí. Pero la sensación que me Pero, da a por mí ejemplo, es que falta ahorita. a un concepto, a una idea que debido a nuestra experiencia limitada de la realidad, pues no es natural Pensarla, claro. Pero sí entraría dentro del paradigma racional a fin de cuentas. O sea, Sí, pero- entiendo que es contraintuitivo a tus experiencias previas, a los marcos intelectuales que tenías previamente, pero con ese antecedente y con esa información pues ya entraría en una Claro, especie pero de mi razón. punto es justo analizar la sincronía Mm. entre las explicaciones y la experiencia del mundo. Claro, y a lo que yo iba un poco es, ¿podemos crear conceptos de cosas que no hemos experimentado? ¿Aún? ¿Se puede? Crear conceptos de algo que no has experimentado. Digo, no sé. el arte es eso, ¿no? El arte un poco lo que hace es poner, o sea, tangibilizar aquello que no cabe en palabras. O sea, el arte tiende a ser aquello que escapa la racionalidad pura, la lógica. Sí, o eso sea, lo dijo Tolstoy en un ensayo que se llama ¿Qué es el arte? What is art? Él argumenta básicamente, ¿verdad? Más cosas, pero básicamente lo que dice Tolstoy es que el arte es un argumento sin usar palabras. sí. Pero sigue siendo un argumento. O sea, a fin de cuentas, está probando algo. Está haciendo Sí, algo. es un experimento mental, o sea, justo como decías él, o sea, podemos crear nosotros algo más allá de la razón. Claro, ahí tenemos que hacer un a priori paréntesis. no, o sea, es raro, ¿no? Porque justo a donde quería llegar con todo esto de por qué me gustaría que nos explicaras todo esto de cómo funcionó el premio Nobel, que yo sinceramente, yo lo traté de leer, hay cosas que no entendí, sinceramente, o sea, que hay cosas que se me superaron por mucho, pero me quedé con esa duda, porque siempre para mí ha sido un tema muy sensible esta idea de, o sea, ¿qué rol juega el observador en la producción de lo nuevo? Pero no en un sentido metafórico, o sea, no en un sentido de, yo estoy interpretando un fenómeno del mundo y estoy creando lo nuevo a través de mi interpretación de este fenómeno en el mundo, sino realmente qué rol juega la observación, la participación experiencial de un observador en la creación de fenómenos nuevos. Pues tal cual, o sea, imagínate, ahí está el gran debate, ¿no? Porque por un lado está la interpretación de Copenhague sale victoriosa de esto, Sí, de alguna forma, porque hay muchas... hasta cierto punto, por decirlo así. Sí, porque hay muchas interpretaciones que son compatibles con la de Copenhague, como la de múltiples mundos. Claro. Que también son compatibles con este resultado. Entonces, de alguna forma, este resultado hizo ver que la aleatoriedad tiene un papel importante y que podría jugar el observador un papel, pero eso está abierto. Claro. Entonces, Sí. ¿qué se sabe ahora? Se sabe que las partículas funcionan según la mecánica cuántica, es decir, tienen comportamiento ondulatorio. Se sabe que cuando uno va a estudiarlas tienen un comportamiento de partícula. Lo que no se sabe es cómo se hace la transición De uno a otro. de uno a otro. Ok. Y ahí están las interpretaciones. Una de ellas, de esas interpretaciones, es que el ser consciente tiene un lugar especial a la hora de interactuar con la materia, que era la realidad.